Hola, soy el hermano Pedro Morales. Quiero compartir un pequeño tópico de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que ya se habían perdido. Por una u otra forma se habían desviado y habían dejado de servir al Dios viviente y se había perdido. ¿Cuándo se perdió? Cuando en el huerto del Edén Adán y a Eva fueron engañados. El primer pecado que se cometió fue en el huerto del Edén, la desobediencia. La desobediencia es catalogada afirmando como verdad que es pecado. El pecado entró por Adán y Eva. Pero las consecuencias del pecado que entró por primera vez por causa de la desobediencia afectó a todos los que iban a nacer del hombre y de la mujer. Nacieron infectados por el pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De la misma presencia de Dios están destituidos. El pecado vino y separó a Dios de los hombres, o de los hombres a Dios. El pecado hizo una malla, hizo un muro donde nosotros ya no podíamos tener esa comunicación con Dios, como cuando en el huerto del Edén hablaba Dios con el hombre directamente. El pecado vino y nos dividió. Pero cuando Adán y Eva se sintieron infectados por el pecado vino y los descubrió de aquella ignorancia, se puede decir así, que ellos ignoraban la desnudez de estar enfrente uno al otro, y dice que tuvieron vergüenza y dice que se taparon con hojas de higuera. Y se empezaron el pecado, fíjese, el pecado empieza a separar a Dios de los hombres, porque el hombre se siente descubierto. Dice la palabra de Dios que las tinieblas y la luz no se pueden ver. Por lo tanto, el hombre huyó hacia las tinieblas y se encontraron ellos en pecado y tuvieron vergüenza y se escondieron buscando dónde cubrirse, dónde taparse. Yo pienso que ahí en el huerto del Edén andaban buscando atrás de los arbustos, atrás de los árboles, andaban cubriéndose, escondiéndose. ¿De qué? Se sentían culpables por el pecado, por la desobediencia, por lo que había pasado. Ellos se sentían culpables, por lo tanto ellos se sentían mal delante de Dios. Ya no se sentían bien como en el principio. Ya no eran inocentes, sino que ahora sentían vergüenza y se empezaron a tapar con aquellas hojas. Que una hoja, la vida de una hoja, ¿qué tanto puede hacer? De la vida que tiene, de la durabilidad que tiene aquella hoja. La hoja la corta hoy en la mañana y en la tarde ya está marchita, está triste, ya está en el proceso de que se va a secar, que se va a echar a perder. ¿Cuánto dura?
¿Cuánto podemos durar nosotros escondiéndonos de Dios por nuestros pecados, por nuestros delitos? Porque nosotros, oiga, nos sentimos mal y tratamos de escondernos de la presencia de Dios. Pero vemos nosotros que más adelante dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva andaban en los arbustos ahí escondiéndose, Dios vino y los buscó. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que si nosotros, el ser humano, puede vivir toda su vida apartado de Dios, Dios no puede vivir sin el hombre. Dice que los buscó y les habló: Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. Y continuamente Dios sigue buscando al hombre, porque es grande el amor de Dios, que no se le puede poner valor o precio o distancia o tamaño o quilataje al amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno para siempre y para siempre jamás. El amor de Dios es grande y maravilloso. Es por eso que ahora Dios anda buscando a aquellos que se esconden y andan en pecado, porque se sienten desnudos delante de la presencia de Dios. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que ahí lo vemos, que si Adán podía esconderse de Dios, Dios no podía alejarse, no podía vivir Dios sin buscar a aquel hombre que él había hecho con sus manos, aquella mujer que había sacado del costado del hombre, aquellas dos personas que había hecho a imagen y semejanza de él. El amor de Dios es grande. Por eso en la calle te vas a encontrar aquellas personas que ya tuvieron un encuentro con Jesucristo y te van a decir que Cristo te ama, que Dios te ama y que anda buscándote desde el huerto del Edén, desde que fuiste infectado por el pecado. Él sigue buscando a aquellos hombres que tratan de esconderse. Ya no huyas de Dios. Ya no podemos huir de Dios, porque dice la palabra del Señor que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínese usted, ¿dónde va a esconderse el hombre? El hombre quiere esconderse en los vicios, quiere olvidarse, quiere deshacerse de Dios, se puede decir así, porque huye de la presencia de Dios. A veces en la calle uno reparte ciertos papelitos donde dicen: Cristo te ama, Cristo murió por ti, hay un infierno, pero hay una gloria, hay algo que quiere Dios regalarte que desconoces. Esa es la salvación. Pero en la calle te encuentras a aquellas personas y le compartes ese papelito y lo primero que hacen es apartarse de tu lado, porque ven que vas hacia ellos y vas a entregarles un papelito y ellos tratan de evadirte, lo mismo que hizo Adán allá en el huerto. Te evaden. Se hacen un lado, y si te agarran ese papelito, en cuanto le da la espalda, lo hacen bolita con sus manos y lo tiran al suelo, despreciando el amor de Dios, ese amor tan grande que por ti y por mí, oye, está reflejado en el Hijo, en Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo, Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice que hizo menor que los ángeles, se despojó de todo, del ser de Dios, y bajó y se hizo
menor que los ángeles, y vino a los hombres por rescate por cada uno de nosotros. Pero nosotros seguimos escondiéndonos de Dios. Traemos el pecado inicial, como nos infectó el pecado en el principio. Por lo tanto, amigo, ya no huyas de la presencia de Dios. Ya no te escondas. ¿A dónde vas a ir que Dios no te alcance? ¿A dónde vas a esconderte que Dios no esté allí? Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, omnipresente. Oye, Dios donde quiera está. No podemos escondernos de Dios. Cuando la persona, el hombre envejece y ya está anciano y llegan a internarlo a un hospital, y ahí en el hospital ya está en su lecho de muerte, allí está Dios también, porque te vas a encontrar con una enfermera, con un doctor, con un pastor, con una persona que anda predicando el evangelio allí, y ahí te vas a encontrar a Dios aún en el lecho de muerte. Ahí Dios te va a dar la última oportunidad. Y si tanto que le huyes allá afuera, ahí en las calles le huyes a Dios, fíjate lo que hace. Dice la palabra del Señor que nuestro pastor es el pastor de pastores. Ese se llama Jesucristo. Y dice que en la vida actual, en la vida natural, en el pastoreo de aquellas ovejitas, dice que cuando una ovejita es desobediente y se quiere desviar del rebaño, del montoncito de ovejitas que hay ahí, dice que va el pastor, la jala con el cayado, que es un gancho, y dice que tiene una vara también y le da un varazo. Por eso dice el Salmo 23, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el amor de Dios. Te quiere corregir, pero nosotros le huimos. Pero dice que esta ovejita sigue necia, sigue terca, pecando, sigue necia, desobedeciendo a su pastor. Dice que aquel pastor agarra a la ovejita y le quiebra una patita. Después que se la quebró, se la venda, se la endereza y se la venda, se la enreda ahí. Ya la ovejita ya no puede correr, ya no puede caminar. Así hace Dios con los hombres. Hay veces vas pasando la calle y te atropella un carro y vas a parar al hospital. Vas a parar al hospital porque es el plan de Dios, porque te quiere salvar. Porque allá en la camita donde ya no te puedes mover, ya no puedes correr, la enfermera, el doctor te está hablando del amor de Dios. La enfermera, el doctor te está presentando el plan de salvación del Señor. El amor de Dios es grande, maravilloso, que no hay maneras como explicarlo o cómo hacerlo dar a entender a las personas, porque para que tú puedas entender el amor de Dios tienes que venir a Dios, tienes que vivir en carne propia la experiencia de recibir a Jesucristo en tu corazón. Tienes que recibir ese amor de Dios para que lo puedas entender, para que veas que Dios todavía nos sigue amando desde el principio. ¿Cómo no nos va a amar si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él? Espero que este mensaje sea de reflexión, sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga, ese es mi deseo. Mi deseo es que un día llegues al pleno conocimiento del amor de Dios y te darás cuenta que no hay otro amor tan limpio y tan puro y tan sincero, que solamente quiere lo bueno para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Gracias por haber visto este video.